Ay, para mí ser doble de acción es algo que me mantiene pues muy viva en el sentido de que todo el tiempo tengo que aprender algo nuevo. Cada proyecto casi hay que aprender algo, ¿no? Sostener mi carrera deportiva ahora que decidí dedicarme a competir. Pues mi familia directa, o sea, mis papás, mis hermanos no se dedican a eso. Los que se dedican a eso son dos tíos que son hermanos de mi papá. Ellos fueron stunts toda la vida y llevan ya mucho tiempo teniendo su propia agencia, probablemente la más grande de México. Y yo trabajé con ellos desde que tengo 18 años. Creo que el primer deporte que hice fue natación. Yo creo fue de los 3 a los 4 años, o sea, un año por ahí. Y a los 4 empecé con gimnasia y estuve en alto rendimiento 9 años. Después a los 13 me salí, hice algunos deportes de forma recreativa, voleibol, fútbol, danza aérea y eso. Y ya terminando la prepa a los 18 empecé a trabajar como doble de acción y ahí conocí chicos que practican parkour y empecé a entrenar con ellos. Lo que me ha mantenido cerca del deporte siempre fue que me gustan las sensaciones, ¿no? La sensación de estar en el aire, la sensación de controlar mi cuerpo mientras estoy haciendo giros, la sensación de aprender algo nuevo, es algo que siempre me mantuvo cerca del deporte. Y en la gimnasia creo que eran mis momentos favoritos cuando el entrenador o la entrenadora todavía no llegaba y nos poníamos a brincar en el trampolín y siempre era, ¿y si intentamos un giro más? A ver, ¿y si metemos un mortal más? Y esa sensación como de, wow, sí puedo hacerlo, es lo que creo que me ha mantenido en el deporte siempre. ¿Cómo? Bueno, como atleta, sobre todo a esa edad, cuando uno es niño, sacrificas muchísimas cosas, ¿no? Por el deporte. De verdad, mi vida era eso. Y, o sea, yo iba a la escuela toda la mañana, toda la tarde entrenaba. Esa era mi vida, no conocía nada más. Y implicaba un sacrificio enorme tanto para mí como para mi familia, que era pues todos los días llevarme, llegar a casa bien noche, todo eso. Y al final como que creo que puse las cosas en una balanza de todo el sacrificio que estaba haciendo y hasta dónde podía llegar. E incluso la idea de ser la mejor del mundo ya no me era suficiente, ¿no? O sea, de decir, si algún día yo fuera la mejor del mundo, ¿vale la pena todo esto, incluso siendo eso? Y concluí que no, o sea, que cualquier primer lugar a nivel mundial o lo que sea no iba a valer la pena porque ya no lo estaba disfrutando. Entonces en ese momento, junto con otras situaciones que se estaban dando, una era que me estaban ofreciendo irme al equipo de Monterrey, que era de los mejores de México, y eso implicaba pues prácticamente dejar mis estudios a esa edad, alejarme de mi familia. Y en ese momento dije, esto no, o sea, no quiero esto, ¿no? Porque además yo no me veía para toda la vida en el mundo de la gimnasia. Yo iba a estudiar ciencias en mi cabeza. Desde muy pequeña yo iba a ser científica, según yo. Entonces, en mi futuro no me veía ahí. Mi familia siempre me apoyó deportivamente. Eso quiere decir que me apoyaba sí en mis decisiones, tanto si decidía estar dentro como si decidía salirme, ¿no? Esa decisión siempre quedó claro que estaba en mis manos, pero por lo mismo era una presión muy fuerte de saber que yo lo estaba decidiendo, ¿no? Y que al final, si tomaba una mala decisión, pues yo me iba a tener que hacer responsable. Entonces mis papás siempre fue, pues mira, tú decides, lo que tú decidas te vamos a apoyar, pero piénsalo muy bien, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que me decían ellos, y que es muy cierto, es que si yo me salía de la gimnasia y luego quería volver, pues ya no iba a volver al mismo nivel, ¿no? O sea, un año de no entrenar ya no se recupera. Entonces era, piénsalo bien porque ya la verdad es que no hay regreso. Y esa decisión pues cayó totalmente en mis manos y al final decidí salirme y me apoyaron al 100%. Yo desde que empecé en el mundo del doble de acción, yo me vi ahí así a largo plazo, ¿no? Entonces, en el doble de acción
necesitas también muchísimas herramientas. O sea, nunca sabes qué te va a tocar hacer, por lo tanto tienes que ser muy, muy versátil. Tienes que aprender de todo un poco. Entonces, cuando me platicaron sobre el parkour, realmente yo lo vi como una herramienta más al principio, ¿no? Claro, o sea, en el mundo del cine es algo que se utiliza bastante, así que lo voy a tomar como una herramienta más para esto que es mi profesión de ahora. Y esa herramienta se fue convirtiendo cada vez más en algo serio y empecé a competir y ahora por el momento es mi prioridad ahorita, ¿no? Cuando antes mi prioridad era mi trabajo por completo y el parkour era una herramienta más de las muchas cosas que yo hacía. Creo que la diferencia de la gimnasia y en realidad de muchos deportes en comparación con el parkour es que en el parkour no hay como nada preestablecido a lo que tú tengas que encajar. O sea, el parkour se le llama también el arte del movimiento, arte del desplazamiento y tú no eres un intérprete de algo que ya está ahí y que buscas ejecutar, sino que tú eres creador de tu propio movimiento. Entonces creo que este constante búsqueda de creatividad y de crear cosas nuevas es algo que te nutre muchísimo más que el solo estar buscando ejecutar algo que ya está ahí, ¿no? O sea, en gimnasia existen tales y tales elementos, valen tantos puntos y lo que uno busca nada más es ejecutar el más difícil. Y punto, ¿no? En parkour no, tú creas el movimiento y es como, a ver, y si a esto que ya existe lo intento hacer así o una variante. Entonces todo ese proceso creativo creo que es algo increíble que no sucede en todos los deportes y por lo mismo te permite ser muy tú. O sea, si ves en el mundo del parkour hay muchísimos estilos muy diferentes que no existen en la gimnasia. En la gimnasia existe un molde y todos buscan encajar ahí, ¿no? El molde de la perfección, de la técnica precisa. En el parkour vas a ver técnicas totalmente diferentes, con estilos totalmente diferentes y todos son válidos. Y eso me gusta porque yo de gimnasta, a mí me encantaba hacer cosas difíciles. Siempre intentaba, si ya hacía dos, intentaba hacer más. Pero a mí no me importaba que si la mano, que si el pie estirado, que si la rodilla. Y eso era muy, muy castigado en las puntuaciones de gimnasia. Entonces yo decía, ¿por qué me va tan mal si yo hago tantas cosas tan difíciles? Pero me quitaban muchos puntos porque el pie, porque la mano, porque no. Y eso no existe en el parkour, ¿no? O sea, no se busca una estética específica. O sea, lo que se califica como técnica es que sea evidente que dominas lo que estás haciendo. Punto. Si lo que estás haciendo es con la mano así, que el pie chueco, que no sé qué, la verdad es que en el parkour todo eso es válido. Y entonces yo en la gimnasia no me sentía válida. Sentía que lo que yo hacía no era válido, no era correcto. Y ahora en el parkour es como que me siento que lo que hago está bien. Desde el principio que hubo el primer selectivo nacional, que fue en el 2020, para crear una selección nacional para representar a México en las competencias internacionales, creo que toda la selección nos topamos con pared en ese momento, ¿no? O sea, terminamos el selectivo nacional, todos los que estábamos seleccionados pues estábamos muy contentos y lo primero que se nos dijo fue como, muy bien, pues tienen su lugar, pero pues ahí ven ustedes cómo le hacen porque todos los gastos de absolutamente todo corre por su cuenta y nos tienen que decir de que en 2 semanas quiénes van y quién no. ¿Quién puede? ¿Quién puede pagar? Entonces, a ver, o sea, estábamos bajo muchísima presión de decir, es que en 2 semanas yo ya tengo que decir si voy o no voy y yo no sé si voy a poder generar los recursos, que son bastantes, para ir a competir al extranjero, ¿no? Entonces, bueno, de una selección de 6 atletas, hemos podido ir 2 al mundial. Entonces, y sí, o sea, fuimos los que pudimos cubrir los gastos. Entonces, sí nos topamos pues con una federación que no sentimos que nos apoyara. Claro, no se hizo la solicitud formal de apoyos, uno porque no había tiempo, o sea, y esas cosas pues requieren su tiempo. Y la otra es que ni siquiera se nos planteó la idea de que se podían gestionar recursos. Desde el principio se nos dio un tajante, ustedes cubren los gastos y
pues adiós. Entonces estamos ahorita, 2 años después, todavía viendo la manera en la que se puedan gestionar recursos para la selección nacional, porque como les digo, hay una selección nacional de más de 6 atletas y al mundial pudimos ir únicamente 2. Entonces, de esos 2 que fuimos, pues hubo una medalla de oro, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar si México manda una selección de sus 6 atletas? Y eso no hemos podido saberlo hasta ahora. Yo trabajo como doble de acción y desde el 2020, que fue el selectivo, viendo la situación, pues yo no me quedo de otra más que priorizar mi trabajo. Entonces hubo varias competencias, incluso internacionales, a las que no fui, porque da igual que sea yo la mejor, o que tenga el nivel. Si no tengo los recursos para ir, pues estoy en cero, ¿no? Entonces dije, voy a priorizar mi trabajo por completo. Esos 2 años, la verdad es que hubo incluso hasta meses que no pude entrenar por estar trabajando. Entonces, en todos esos 2 años yo logré hacer mis ahorros y ya con los ahorros de esos 2 años pude yo pagar mis gastos del Mundial de Tokio. Como atletas tenemos muchas herramientas para resolver. Entonces creo que sí, en el tema de competencia, de qué voy a hacer, de administrar mis tiempos, de checar qué voy a hacer en cada uno de los calentamientos, de los entrenamientos, supe resolverlo yo. Pero al final de cuentas sí hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, el primer día llegué 11:30 de la noche al hotel en Tokio y al día siguiente me tocaba entrenar 8 de la mañana y pues me dormí, o sea, a la 1:30 de la mañana yo seguía haciendo un trámite que como atleta no me toca hacer, pero iba sola. Entonces, 1:30 de la mañana yo seguía haciendo un trámite sin haber cenado, sin haberme bañado, y yo al día siguiente entrenaba a 8 de la mañana. Entonces, eso no pasa a las otras delegaciones, porque los otros países llevan a su representante, a su entrenador, y todo eso les toca a ellos, ¿no? Entonces, yo tuve que fungir el papel, sí, de atleta, pero también de representante y de entrenador, ¿no? O sea, fui a las juntas previas que hay antes de las competencias, donde se sortean el orden en el que vamos a pasar, se especifican las reglas del espacio de parkour y todo eso. Y pues sí es un desgaste pues extra, ¿no? Que realmente a los atletas no nos toca. Y por otro lado, sí en competencia, sí me vi también envuelta ahí en ciertas complicaciones porque, bueno, el tiempo es muy importante en la ronda que haces. Entonces yo no tenía manera de medir mis tiempos de lo que estaba haciendo, ¿no? Y literalmente 1 segundo puede hacer la diferencia de puntos en tu ronda. Entonces, digo, afortunadamente el parkour, los atletas son muy, muy unidos, y una chica de Colombia me estuvo ahí midiendo el tiempo, gritando desde afuera, porque mi entrenador puede estar adentro, pero otro atleta de otro país no. Entonces ahí tenía que estar mi entrenador midiéndome el tiempo, diciéndomelo para que yo estuviera al tanto, y son puntos. O sea, al final esa medalla me la pude haber jugado por no tener a alguien que me estuviera midiendo el tiempo. Entonces, este tipo de cosas puntuales que a veces no se ven, que dices, a ver, ¿qué importa, no? Si el que compites eres tú, sí, pero hay todo un equipo de trabajo, y también hay delegaciones que incluso llevan a su fisioterapeuta, ¿no? Y hay un seguimiento de los atletas, de sus lesiones, porque además es un deporte de muchísimo impacto. Entonces, aunque no vayas lesionado, tienes que tener una descarga física, tienes que tener un seguimiento de un profesional. Entonces, nos tocaba hacer todo a nosotros mismos, ser nuestro entrenador, nuestro representante, nuestro fisioterapeuta, todo. Entonces, a mí me llegó a tocar incluso que cambiaran el horario de un entrenamiento, y pues no me enteré porque no está ahí mi representante, alguien que esté al pendiente de eso, y casi no llego a un calentamiento previo a una competencia. O sea, en realidad teníamos media hora y yo tuve 10 minutos porque llegué tarde. Entonces, bueno, o sea, ese tipo de cosas que dices, ¿qué tanto implica? Pues mucho, la verdad es que mucho. Fue una medalla que me supo muchísimo y me supo totalmente a mí, o sea, a mi esfuerzo, a todo lo que hice, porque, o sea, yo sé todo lo que implicó esa medalla, todo lo que hubo detrás,
Y sí, o sea, nosotros llevábamos uniforme, yo no lo quise usar porque no quise llevar pues la bandera de una federación que no ha aportado mucho, ¿no? O sea, hay que ser comprensivos también con el hecho de que es un deporte nuevo y más que nada, pues a mí y a los que estamos compitiendo ahora nos toca forjar un camino donde pues no lo hay. Entonces no hay la infraestructura para esto, para este deporte y pues ni modo, todos empezaron así, ¿no? Nos toca forjar ese camino y creo que la medalla que gané es pues quizás un comienzo importante para gestionar en un futuro recursos o cosas para las siguientes generaciones que estén compitiendo a nivel profesional. Entonces, sí que esa medalla me supo a todo lo que sucedió, me supo a los 2 años de trabajo duro para tener como los ahorros y poder viajar, me supo a todas las horas de entrenamiento, algunos entrenamientos 3, 4 de la mañana antes de ir a trabajar para que me diera tiempo, ¿no? O sea, meses de pararme 4 de la mañana a entrenar para poder trabajar y entrenar. Entonces, y eso, el saber todo lo que fue dejar acá al equipo seleccionado nacional, ir sin mi entrenador y todo lo que ya les conté que implica eso, esa medalla fue como, es que tenía que ser, ¿no? O sea, hice todo lo que tenía que hacer para llegar aquí y definitivamente sí creo que si puedo agradecer a alguien, pues es a mí misma por haber hecho todo lo que tenía que hacer para esa medalla. Al final sí se habla mucho de lo que gastamos los atletas en ir a competir, que es el vuelo, el hospedaje, todos los viáticos, la inscripción a las competencias. Sin embargo, también en el día a día implica un gasto enorme. O sea, yo pago entrenadores, pago suplementos, pago comida, pago nutrióloga, pago el espacio donde entreno. Entonces, también ahí es donde a veces algunos atletas se quedan. O sea, de que, me alcanzó para pagar este mes de entrenamiento, pero los siguientes 2, pues no, ¿no? Entonces, sí es mucho más y entonces yo he estado ahí malabareando entre mi trabajo y mi entrenamiento y la he llevado bien, ¿no? Porque al final en mi trabajo pues me va bastante bien, pero no es el caso de la mayoría de los atletas aquí en México. Pues sí, en realidad todo ha salido directamente de mi bolsillo. Sí. Pues ha habido muchísimo interés mediático, incluso algunas organizaciones deportivas me felicitaron en redes sociales o todo eso. Sin embargo, no ha pasado de ahí. O sea, simplemente hubo un interés mediático y de darle difusión a lo que hice, pero ya. O sea, no se ha acercado nadie a decir, oye, ¿qué necesita la selección nacional? ¿Lo podemos gestionar? ¿Cuándo compiten? ¿Cuántos son? ¿No? O sea, entonces, es como sí que ha habido mucho interés, pero no ha pasado de lo mediático, en realidad. Entonces, y digo, o sea, qué duro que incluso ya teniendo una medalla a nivel mundial, se esté viendo tan complicado, porque al final de cuentas yo ya fui, yo ya gané. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con los que no han ni siquiera podido ir, ¿no? A ganarse ese lugar? Y es que el apoyo, creo, se tiene que dar desde la formación del atleta. O sea, cuando el atleta pues pueda dedicar realmente el tiempo que necesita dedicar a entrenar y no estar generando recursos, que eso pasa con toda la selección nacional de parkour. O sea, los atletas dedican más tiempo a trabajar que a entrenar. Entonces también su formación deportiva se ve un poco truncada y al final es como, incluso así creo yo, que hay nivel para ir a competir internacionalmente. Yo me prometí a mí misma que en el momento en el que ya no la pasara bien, yo me iba. O sea, porque no quería volver a eso de cuando era gimnasta, ¿no? De sacrificar todo, tu salud, tu bienestar, por algo. Entonces yo dije, esa medalla va a valer la pena únicamente si disfruto el proceso también. Entonces, sí es verdad que cada competencia, cada vez que me veo en el, ¿en serio? O sea, voy a ir sin mi entrenador, voy a ir sola del otro lado del mundo a competir, sin el equipo, sin el seleccionado nacional, todo eso. La verdad es que me ha mantenido siempre en la línea del, ya, o sea, ya no, gracias, ¿no? Entonces,
Yo de momento, en mis planes está volver a competir el siguiente año, las 3 competencias internacionales, que son las 2 copas y el mundial. Sí está en mis planes, después ya me replantearé otra vez la idea. Thank you very much.